Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico. Les agradecemos su asistencia el día de hoy. A continuación tenemos a la doctora Carolina Cardona Ramírez, licenciada en Biología y Química de la Universidad de Caldas, magíster en Química Avanzada y Preparación, Caracterización de Materiales y Reactivos de la Universidad de Málaga, doctorado en Ciencias Bioquímicas del Programa de Química Avanzada, con un postdoctorado en Ciencia en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Universidad Javeriana. Vamos a dar inicio en 5 minutos para que puedan ingresar más asistentes. Muchas gracias a todos. Listo, entonces si deseas puedes empezar a proyectar tus diapositivas y empezamos ya en 4 minutos. Doc, enciende el micrófono si estás hablando. Vale, listo. Perfecto, sí señora.
Listo, Doc. Empezamos cuando tú quieras. Pero prende el micrófono. Ya. Listo. Ten en cuenta, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Camila y a Sesmutka por la invitación a esta charla, que más bien va a ser como una charla que gira en torno a una reflexión, ¿no? Como lo es la investigación y la necesidad de hacer investigación en, por ejemplo, carreras como medicina y en general en todas las carreras, ¿no? Entonces voy a dejar aquí de compartir un poco el video para poder empezar a... Mi pantalla la ven, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Listo. Bueno, entonces la charla de hoy la vamos a enfocar un poco digamos, a explicar un poco las razones del por qué es importante hacer investigación en pregrado y sobre todo, por ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo importante por la carrera de medicina. Previamente, pues es importante decir que todo lo que vamos a charlar, lo que vamos a hablar aquí es completamente aplicable a cualquier carrera. Entonces, hay una necesidad latente de investigación desde las diferentes áreas del conocimiento, entonces vamos a hacer como una especie de reflexión en torno a eso. ¿Listo? Les voy a mostrar, antes de pasar al índice, pues ya Camila hizo una excelente introducción acerca de mi formación, digamos, académica. Entonces yo me voy a enfocar un poquito más quizás en la experiencia de investigación que tengo. Bueno, yo más o menos tengo en torno a unos 14 años de investigación, de experiencia de investigación. Tuve la oportunidad de trabajar, digamos, posterior a mi desarrollo de tesis doctoral y de maestría en el Instituto para el Estudio de Biotecnología, la Fundación de Biotecnología en Salud, Fundación IMAVIS en España, durante un periodo de 2 años en donde aprendí muchísimo, investigaciones enfocadas a toda, digamos, los enfoques neuroproteómicos, ¿no? En diferentes tipos de patologías y sobre todo en mecanismos, por ejemplo, de adicción a droga. Entonces ahí tuve una experiencia importante desde esa parte y desde ese, digamos, contexto experimental. También he tenido la oportunidad de ser, digamos, contratada como investigadora directamente por la Universidad de Málaga, posterior, digamos, a la lectura de mi tesis. Allí estuve trabajando casi un año, pues, conduciendo, dirigiendo algunos, digamos, ensayos experimentales para completar algunos de los trabajos que estábamos realizando durante todo el proceso de maestría y de doctorado en España. En el año 2014 tuve la oportunidad de presentarme a una convocatoria de repatriación de científicos colombianos que se llamaba Es tiempo de volver Colombia. Es una convocatoria que, digamos, salió a finales del año 2014 y tuve la oportunidad de presentarme y poder regresar al país para trabajar 2 años, concretamente en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, que está, digamos, en la Universidad Javeriana, ¿vale? Asociada a la Universidad Javeriana. Y posterior a esa experiencia postdoctoral, pues tuve una oportunidad de realizar una especie de pasantía o internship en la Universidad Tecnológica de Tennessee, en el departamento de química, donde tuve pues, la posibilidad de dirigir algunos experimentos enfocados, digamos, a aproximaciones proteómicas para el estudio de ciertas proteínas. Y actualmente me encuentro trabajando como docente investigador en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Me incorporé allí el año pasado, así que pues soy relativamente nueva. Pero bueno, ya estamos ahora mismo con proyectos importantes como lo es este proyecto, que es el estudio de los mecanismos moleculares de la acción antiproliferativa de un compuesto llamado Gimbilin-Bol B, tiene mucho potencial terapéutico mediante aproximaciones proteómicas y bioinformáticas. Entonces voy a hablar primero de este grupo de personas bastante importante desde el punto de vista, digamos, científico en nuestro contexto en la universidad, porque básicamente yo llego a trabajar con ellos, con el doctor Torrenegra y el doctor Diego Muñoz, que hacen parte del equipo del grupo de investigación de productos naturales. Ellos son especialistas como tal en productos naturales y en el aislamiento de biomoléculas que tienen potencial terapéutico. La profesora Gina, que es la directora del grupo de investigación de GIPGA, con la cual, digamos, nos encontramos trabajando de forma conjunta también. Un poco el índice de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a ver durante esta charla es, por ejemplo, antes de hacer una reflexión en torno al por qué hay una necesidad de hacer investigación en pregrado y por qué hay personas que de pronto no se atreven a hacerla, pues vamos a
primero recordar un poco qué es investigación, cuáles son esas características que giran en torno al desarrollo de un proceso investigativo, por qué algunas personas, por ejemplo, están reacias a hacer investigación, cuáles son esos principales motivos, por qué deberíamos hacerla en el contexto, por ejemplo, clínico, médico, en el que ustedes se manejan en este momento, y por qué hay varias razones, muchas razones por las cuales deberíamos hacerlo. Finalmente, vamos a terminar con una reflexión acerca de la investigación médica. Así que, pues nada, vamos a empezar entonces. Agradecimientos especiales pues, a este grupo de trabajo. Como lo dije anteriormente, el grupo de investigación es GIPCA y Productos Naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Bueno, pues antes de empezar con nuestra reflexión es importante que sepamos o que recordemos un poquito acerca de qué es esto, qué es investigación, cómo podemos definir la investigación, cuáles son esas características principales y, por ejemplo, qué tipos de investigaciones podemos desarrollar nosotros en la universidad. Entonces vamos a empezar con lo básico que es la definición. Hay muchas definiciones, pero quizás la que más abarca o la que más me gusta a mí siempre un poquito, digamos, mostrar es esta. Es un cuestionamiento constante y sistemático que conduce a la obtención o a la descripción, a la explicación, a la predicción o al control de un fenómeno que estamos observando. Para, digamos, llegar a esto debemos utilizar metodologías. En la investigación tenemos metodologías. Globalmente voy a hablarles de dos que creo que es en las que se enmarcan todas estas metodologías de desarrollo de la investigación como tal. Y son esos métodos de tipo, digamos, inductivo, que son usados para observar, por ejemplo, y analizar un evento específico. Y esos métodos también deductivos que permiten verificar esos eventos observados. ¿Listo? Entonces, digamos que se enmarcan básicamente en estos dos grandes grupos. Sin embargo, el desarrollo o la investigación como tal tiene una serie de características importantes. Por ejemplo, normalmente en una investigación se dirigen aproximaciones experimentales sistémicas y protocolos específicos para obtener datos precisos, que es un poco el objetivo de hacer investigación. Entonces se deben seguir unos protocolos, se deben seguir unas reglas y sobre todo se deben seguir éticas, ¿vale? No podemos trabajar en investigación si no hay, digamos, un seguimiento de la ética rigurosa. Entonces eso es un importante detalle que desde el punto de vista científico hay que tener en cuenta. La ética es fundamental, así como la idoneidad y el seguimiento de protocolos que permiten dar veracidad a los resultados, digamos, que podemos obtener en un proceso de investigación. Normalmente el conocimiento viene, o digamos, la obtención de datos precisos y, digamos, está basada también, digamos, la interpretación de estos datos está basada en el razonamiento lógico. Cuando nosotros hablamos de razonamiento lógico, pues obligatoriamente tenemos que hablar de estos métodos, ¿no? Que nos permiten llegar a ese razonamiento inductivo y deductivo, ¿vale? Fundamentales para el análisis de esos datos. Normalmente los datos que derivan de esos eventos o esos experimentos que estamos, digamos, llevando a cabo durante un proceso de investigación en tiempo real, pues son eso, son datos obtenidos en tiempo real, ¿listo? No son otra cosa más que datos obtenidos en tiempo real durante esos procesos de evaluación de determinado fenómeno o evento, ¿listo? Hay algo muy importante que es el conocimiento profundo, es decir, cuando tenemos esos datos, coleccionamos esos datos, tenemos que analizar esos datos de forma profunda. Ese conocimiento es necesario y da origen, por ejemplo, a nuevas inquietudes y nuevas preguntas de investigación que forjan un camino para el desarrollo de investigaciones que están un poco anexas a esa investigación, digamos que es en ese momento objetivo principal. Entonces, ese análisis de datos es fundamental para que no solamente podamos interpretar los datos de esa investigación, sino también para generar nuevas preguntas de investigación. ¿Listo? Finalmente, se crean esas vías, nuevos cuestionamientos, nuevos proyectos. Quizás una de las características que yo considero principales en un proceso de investigación es la precisión. La precisión es algo que indudablemente tiene que primar tanto en el diseño experimental como en el desarrollo y la ejecución de los experimentos que están enfocados a encontrar algo, a solucionar un problema o aumentar el conocimiento de algo que ya está previamente establecido. La precisión es fundamental en el proceso de investigación como tal. Entonces, esto nos lleva un poco a hablar de qué tipos de investigaciones hay y cómo podemos, digamos, abordarlas.
Yo les voy a hablar un poco acerca de aquellas investigaciones en las que durante estos años de experiencia en investigación pues me he visto involucrada. Vamos a hablar de una investigación básica. ¿Qué es una investigación básica? Nosotros podemos decir que una investigación, digamos, básica consiste en colectar información para enriquecer el conocimiento, básicamente. El fin específico de una investigación básica es expandir ese conocimiento que tenemos de base. Entonces, dirigimos estrategias experimentales de búsqueda de información que nos permitan ahondar un poco más acerca de ese conocimiento y generar a partir de ese conocimiento, pues, nuevo conocimiento. Normalmente no es una investigación comercial, ¿vale? Es una investigación que incluso, pues, eso, no genera invención. Lo contrario, por ejemplo, la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es una investigación enfocada a la resolución de un problema. ¿Usando qué? Pues el método científico. Y generando hipótesis en unas condiciones específicas. Entonces, la ciencia aplicada nos permite, por ejemplo, abordar problemáticas actuales de salud como la que tenemos en este momento, que es la pandemia, ¿no? El COVID-19. Aquellos esfuerzos que están todavía haciéndose a su máxima velocidad por diferentes grupos de todo el mundo que están enfocados en el desarrollo de fármacos que puedan mitigar los efectos en los diferentes órganos y el desarrollo de una vacuna que pueda también reducir la letalidad, por ejemplo, del patógeno. Y también tenemos otro tipo de investigación que está un poco orientada, por ejemplo, a conocer la naturaleza de ese problema, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de investigación, está claro, podemos abordar estos tipos de investigación sin lugar a duda. Ahora, voy a hablarles de un poquito acerca de investigación cuantitativa. Cuando nosotros hablamos de investigación cuantitativa, tenemos que indudablemente pensar en que normalmente las metodologías que se aplican para poder llevar a cabo este tipo de investigación, pues normalmente asumen o usan una metodología deductiva. Es decir, una metodología que parte de un conocimiento teórico, en donde se dirigen hipótesis que se pueden confirmar a través de la observación y la realización de experimentos. O sea que aquí podemos hablar de que estos métodos cuantitativos pueden incluir, digamos, son métodos estadísticos, numéricos. Podemos estar hablando de eso concretamente. No obstante, tenemos otro tipo de investigación que es una investigación un poco más cualitativa, que utiliza básicamente una metodología un poco más inductiva. ¿Y en qué se basa esa metodología inductiva? En observar, en analizar un fenómeno, ¿sí? En definir patrones, posteriormente en generar esas hipótesis que finalmente nos conllevan a, pues, fijar o trazar una teoría específica en función de un evento en concreto que estemos, digamos, estudiando. Desde luego vamos a hablar de algunos ejemplos, esos ejemplos que de pronto en los cuales, digamos, he trabajado y pues en los cuales tengo un poco de experiencia, ¿no? Entonces, un ejemplo, digamos, que vemos acá en esta imagen, estamos viendo una medusa que es fluorescente. Pues bien, esa fluorescencia de esa medusa es usada actualmente y muy ampliamente como un marcador de, por ejemplo, integración de cassettes transgénicos que van, por ejemplo, a hacer una modificación génica en un determinado microorganismo o en un mamífero tipo, por ejemplo, un ratón. ¿Listo? Entonces, esta proteína se ha clonado, se ha extraído de este organismo y se ha utilizado, digamos, se ha clonado en diferentes organismos para un fin en concreto. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esas metodologías. Entonces, obviamente yo no participé en el desarrollo de una proteína terapéutica, pero pues digamos que he trabajado en esos procesos, ¿vale? Vamos a hablar concretamente, para poder ubicarnos un poco en contextos, pues les voy a comentar un poquito acerca de lo que es el síndrome de Hunter, sin entrar en mucho detalle. Esto es un error innato del metabolismo. Normalmente se genera por la deficiencia o insuficiencia de una sulfatasa. Esta sulfatasa se conoce como iridonato 2-sulfatasa. Permítanme un segundo, yo voy aquí y bueno, proyectar acá. Bueno. Entonces, esa sulfatasa tiene un papel muy importante a nivel de diferentes tejidos. Es degradar glucosaminoglicanos, ¿sí? Entonces, sabemos por bioquímica que cuando hay una enzima que falla o que falta en un sistema o en un tejido, normalmente se produce una acumulación de sustratos. En este caso, ¿qué tipo de sustratos se van a acumular? Pues se van a acumular esos glucosaminoglicanos que deberían ser degradados. Por hipótesis de Garrod sabemos que todo lo que se acumula en un tejido puede
dar origen a toxicidad y puede generar productos tóxicos que pueden ser incluso más tóxicos que el primario, ¿no? Entonces, esta patología se caracteriza pues porque encuentran mutaciones en el gen del iridonato y pues no funciona. Una alternativa terapéutica es actualmente, digamos, reconocida y aprobada, que es la terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Que esa proteína que es deficiente en esa persona, cuyo gen está dañado y pues induce a que la proteína no se exprese o se exprese dañada y no pueda llegar a cumplir su función, pues es tratado con una proteína recombinante, que también es humana, pero se llama recombinante porque normalmente el gen de esa proteína se ha extraído de un humano y se ha clonado en un ADN lineal que proviene de un microorganismo, por ejemplo, como la bacteria. ¿Listo? Entonces, una vez ese gen es clonado, por ejemplo, aquí en rojo podríamos decir que aquí tenemos la iridonato sulfatasa, pues se puede introducir en un sistema, en un microorganismo, por ejemplo, bacterias, levaduras o células de ovario de hámster, y hacer que esas células produzcan esa proteína que no es propia, que es exógena. Una vez esa proteína se produce, pues obviamente primero tienen que crecer las poblaciones en caso de que sean microorganismos. Una vez se replican y llegan a una población idónea, pues podemos hacer que esa población, bajo condiciones muy establecidas de temperatura, de oxigenación, etcétera, pues puedan producir de forma masiva esa proteína de interés. ¿Por qué? Porque es una proteína que un paciente necesita, ¿vale? Allí es donde viene después un proceso de caracterización de esa proteína recombinante, primero purificación, luego caracterización y luego, digamos, todas las pruebas que requieren que sea aprobada, que es la caracterización previa y luego los ensayos clínicos, ¿no? En los diferentes niveles, para que pueda ser aprobada y para que ese paciente pues, pueda hacer uso de esa enzima que él no puede producir y que pues, se la pueden dar de forma exógena, ¿vale? Bien. Entonces, esto es el EFRAS, es nada más y nada menos que la iridonato 2-sulfatasa activa que puede ayudar a que esa persona disminuya o mitigue los síntomas de la enfermedad en los casos leves, pues porque una vez dentro pues, puede reducir esos sustratos acumulados. Bien, hablando de la proteína verde fluorescente que vimos anteriormente, pues es una proteína de origen, como lo vimos, de la medusa fluorescente, la verde fluorescente, y pues se ha utilizado ampliamente en investigación. Normalmente lo utilizamos como un gen reportero. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo coger igualmente el ADN lineal, por ejemplo, de un microorganismo como la bacteria, y yo puedo hacer, mediante cortes, puedo insertar esa proteína verde fluorescente dentro de esa estructura lineal. Una vez dentro, yo puedo, por ejemplo, utilizarla para insertarla en genes o en el genoma, por ejemplo, de un ratón. Normalmente los ratones son utilizados como modelos para ciertas enfermedades. Un ejemplo también claro es modelos murinos para la enfermedad de Hunter, en donde normalmente se suele fusionar a este gen reportero la proteína, digamos, la secuencia codificante de la proteína, en este caso de la IDS. Una vez dentro digamos, de las células de ese organismo que está creciendo en los primeros días del desarrollo embrionario, pues podemos verificar que se ha integrado en su genoma, pues haciendo pruebas, por ejemplo, de irradiación con rayos ultravioleta que excitan a esta proteína para que emita esta fluorescencia que ustedes ven aquí. Entonces, esto es un tipo de investigación, digamos, aplicada. Estamos aquí dándole solución a un problema que es esa enfermedad y estamos dándole un tratamiento a ese paciente. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo investigación básica. ¿Por qué investigación básica? Estamos utilizando un modelo de la enfermedad que puede decirnos mucho acerca de ella. Entonces, tener estos modelos animales es bastante benéfico desde el punto de vista de conocer un poco más cuáles son esos mecanismos biológicos que subyacen a la condición patológica. Bien. Entonces, otro ejemplo de investigación básica en la que de pronto sí me he visto directamente, digamos, involucrada es el ejemplo del estudio o la identificación de biomarcadores. Yo puedo llamar biomarcador una proteína o puedo llamar a un biomarcador un metabolito, cualquiera de los dos. Entonces, yo puedo analizar tanto proteínas como metabolitos mediante tecnologías de alto rendimiento. Es el caso, por ejemplo, de la espectrometría de masa de alto rendimiento. Hay una tecnología que, digamos, a mí me gusta mucho hablar de ella porque ha sido
bastante aplicada últimamente para el tema del descubrimiento de nuevos biomarcadores. Y es esta tecnología que se conoce como MALDI Imaging, ¿sí? Entonces, yo puedo aprovechar la capacidad que tiene un espectrómetro de masas para poder separar proteínas. Al final, yo poder obtener, por ejemplo, un espectro que me permite conocer o ver una relación masa-carga de una proteína o de un metabolito. ¿Listo? Y aprovechar esa capacidad y esa tecnología para transformar estas intensidades, por ejemplo, en imágenes visuales. ¿Cómo lo podemos hacer? Una investigación básica para generar nuevo conocimiento, por ejemplo, de la implicación que tiene estos mutantes o estos modelos de la enfermedad de Hunter a nivel de cerebro. Entonces, yo extraigo el cerebro y puedo hacer cortes, por ejemplo, coronales de ese cerebro para estudiar el patrón de expresión de proteínas que pueden estar diferencialmente expresadas. ¿Listo? Yo hago mis cortes normalmente como si fuera a hacer una histoquímica normal, digamos, lo proceso de forma tal que me permita posteriormente ionizar las proteínas de una determinada región. Por ejemplo, si me fijo en esta imagen que tengo acá, que estoy redondeando con mi puntero, yo tengo, digamos, un corte coronal en donde yo claramente puedo ver la corteza y puedo ver, por ejemplo, el hipocampo. Pues bien, yo le puedo decir al equipo que, por ejemplo, me analice del control y del ratón modelo de la enfermedad en estas áreas la expresión de proteínas específicas y cómo ellas varían en expresión en los diferentes, digamos, áreas del cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos un evento claro de una expresión diferencial, ¿no? Un patrón distinto de expresión de una proteína que tiene una masa carga de 16.820 Daltons, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, estas técnicas nos han permitido actualmente buscar y encontrar biomarcadores que son específicos, no solo, bueno, de la patología como tal, sino también del organismo en concreto, ¿vale? Esa es un poco investigación básica, nuevo conocimiento acerca de, por ejemplo, cuáles son esas proteínas que son propias de esa condición patológica en ese modelo de la enfermedad de Hunter y en ese tejido específicamente, como el cerebro. Bien, entonces tenemos que hablar de por qué hoy, a día de hoy, digamos los estudiantes en general, no solamente los de medicina, son reacios a hacer investigación. En un sondeo, digamos, y en algunos artículos que leí antes de esta presentación, pues era muy curioso ver que la mayoría de estudiantes, pues, se desviaba mucho hacia la razón principal del por qué no hacer investigación, es que están muy ocupados. Y están muy ocupados intentando sacar las asignaturas que, pues, obviamente le corresponden por cada semestre. Entonces, no hay tiempo. Pero, curiosamente, algunos hacían, por ejemplo, inferencia en que, bueno, eso es un trabajo adicional y que no tiene que ver directamente con lo que me exige, por ejemplo, mi universidad, y pues aparte lo voy a hacer gratis, pues no. Entonces, quizás los médicos, digamos, tampoco, por ejemplo, ven mucho la opción de participar en procesos de investigación porque tampoco representa dinero y pues muchas veces, pues nos mueve un poco eso, ¿no? De, bueno, yo quiero un mejor porvenir. Realmente el desarrollo de las investigaciones es una cosa más de pasión y de sentimiento. Personalmente lo tengo que expresar. Pero bien, la razón principal, desde luego, es la falta de tiempo. No obstante, hay algunos que hacen inferencia en que es algo que es largo, es decir, dilatado en el tiempo, es tedioso, es difícil. Es alguna de las, digamos, manifestaciones de estudiantes, por ejemplo, de la carrera de medicina. Sin embargo, hay algunos que se dedican a hacer investigación y entran en colapso nervioso. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente una cantidad de información disponible en la base de datos que a veces nos confundimos. Una prueba de ello es esta persona que se ha leído, pues, no sé, una cantidad de papers pues, significativa, ha aprendido muchísimo, pero ha generado confusión esa lectura, ¿vale? Por ejemplo, hay corrientes, digamos que desde el año 2001, esto es un ejemplo en concreto, sobre todo en el campo de la clínica, ¿vale? De estudios clínicos. Cuando Oxford Academy publica en el 2001, por ejemplo, refutan o desaprueban, por ejemplo, la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Entonces, esta persona leyendo se da cuenta de que su experimentación clínica pues está
básicamente en entredicho, porque la metodología de hipótesis nula, o bueno, las pruebas de hipótesis nulas que está aplicando para su, digamos, investigación, pues ahora están desaprobadas, porque encontró que algunos colegas científicos pues han realizado, o bueno, han dado soporte del por qué, por ejemplo, esa prueba de hipótesis nula, pues realmente tiene mucho por debatir, no brinda la información que, por ejemplo, detrás de una investigación clínica puede dar. Es decir, antiguamente la hipótesis nula, o todavía, obviamente, es teoría, la hipótesis nula lo que dice, en un proceso de investigación, por ejemplo, cuando estamos comparando grupos poblacionales, es que no hay diferencias significativas, o si estoy analizando un fármaco, pues no hay un efecto de ese fármaco significativo. Entonces, quieras o no, la hipótesis nula divide los resultados de una investigación arbitrariamente en significativos y no significativos. ¿Qué dice Oxford Academy y muchos otros, digamos, investigadores a día de hoy? Es que en la clínica no debería, digamos, tomarse la hipótesis nula como tal, sino presentar los resultados de una forma más, digamos, enfocada al contexto en donde se han realizado esos mismos ensayos. Es decir, ¿por qué no analizamos en el contexto específico de esos ensayos la información para dar otro tipo de información y utilizar otras metodologías u otros análisis, ¿no?, alternativos? Pues bien, esto suena un poco complejo, yo lo sé. Vamos a intentar, digamos, explicarlo un poquito de forma sencilla. Para entender, por ejemplo, la hipótesis nula, que es algo que ustedes, no sé si, yo creo que sí es habitual en las lecturas que ustedes de pronto realizan, tenemos que saber qué es un status quo. Cuando yo hablo de un status quo, muchachos, estoy hablando de un estado de equilibrio. ¿Listo? Entonces, un estado de equilibrio también se puede ver alterado. ¿Listo? Hay ciertas circunstancias y estímulos que pueden desplazar este estado de equilibrio en esta balanza hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Entonces, el status quo es un estado de equilibrio de algo en determinado momento. ¿Vale? Eso primero que todo. Ahora, ¿qué es la hipótesis nula? ¿O cuándo se acepta una hipótesis nula? Teóricamente, cuando yo en un experimento no veo ningún cambio o no veo una diferencia entre los grupos que estoy analizando. No hay cambio. Y si estoy analizando, por ejemplo, el efecto de un fármaco, pues no veo un efecto. ¿Listo? Entonces, allí yo acepto la hipótesis nula. Entonces, conclusión, la hipótesis nula me dice que no hay ningún tipo de efecto, no hay cambio, no hay diferencia. Una forma de entenderlo fácilmente es ver, por ejemplo, lo que pasa en una propuesta de matrimonio. Yo tengo aquí a esta chica que está en un status quo de prometida. Y su novio, pues, le hace la oferta o le propone, ¿quieres casarte conmigo? Entonces, ella decide decir lo siguiente: yo rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué rechaza esta mujer la hipótesis nula? Porque si la hipótesis nula significa que no hay cambio, al yo decir que sí, la estoy rechazando. ¿Por qué? Porque sí significa que la hipótesis nula no significa un cambio. ¿Por qué ella la rechaza? Pues porque ella va a cambiar de estado, va a pasar de un estado de comprometida a un estado de casada. Es decir, que está perturbando, desplazando ese status quo. Rechaza el status quo. ¿Qué quiere decir que rechaza el status quo? Pues que rechaza el equilibrio, ¿vale? Entonces, es como una definición un poco, espero que clara, de lo que es hipótesis nula para entender un poco la aproximación anterior. Entonces, sí, cuando buscamos información en la base de datos nos podemos confundir. Hay mucha información reciente, ¿listo? Entonces, hay que saber, de hecho, buscar también la información. Ahora, los estudiantes de medicina deberían hacer investigación. Muchos de los estudiantes no se ven a sí mismos involucrados en esos procesos de formación por las razones anteriormente mencionadas. Mucho tiempo, principalmente. No tenemos tiempo para hacer investigación. Pero la pregunta entonces es: ¿los estudiantes deberían ser consumidores de productos científicos o deberían ellos conducir su propia investigación? Pues chicos, la respuesta a esta pregunta, sumada a la siguiente, y es que si los médicos están realmente muy ocupados sacando adelante sus asignaturas, sus rotaciones, etcétera, ¿deberían ellos agobiarse haciendo investigación? ¿También? Pues la respuesta, chicos, es sí. De hecho, ahora que estamos en el tema de las clases remotas, me gustaría, digamos, hacer una inferencia aquí, un pequeño break, y comentarles que, por ejemplo,
universidades grandes, top en Estados Unidos como Harvard o como Stanford, normalmente dentro del contexto médico, o sea, hago referencia solo a lo que conozco de los programas de medicina, ellos reciben la mayoría de sus clases teóricas de forma remota y solo se dirigen, por ejemplo, a la universidad en grupos pequeños a hacer efectiva esa teoría desde la práctica, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí, sí debemos hacer investigación. Y he aquí prueba de la importancia de que los estudiantes estemos involucrados en procesos de investigación. Por ejemplo, cuando se descubrió la insulina, Charles Best era tan solo un estudiante de medicina que estaba orientado por su tutor o mentor, Frederick Benning, perdón. Entonces, para que vean ustedes, el hecho de participar en una investigación no tiene límites. Es decir, este personaje no sabía que iba a ser parte de un descubrimiento tan importante como lo era descubrir, por ejemplo, esta proteína. Casos un poco más cercanos, por ejemplo, mi experiencia en el grupo de investigación en cancerómica en España. Durante muchos años de trabajo estuvimos básicamente todos enfocados mediante técnicas ortogonales, con toda la rigurosidad científica del caso, en demostrar la existencia de isoformas de glutaminasa. ¿Por qué? Claramente en los libros, digamos, la sinapsis tripartita se establece en función de la exclusiva localización de la glutaminasa en las neuronas y de la glutamina sintetasa en los astrocitos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Que nosotros teníamos que estudiar muy bien a fondo lo que estábamos viendo. Un objetivo nos llevó a descubrir, por ejemplo, que habían isoformas específicas que no se habían descrito, por ejemplo, para astrocitos. Entonces, más ardua la tarea en demostrar que efectivamente lo que estábamos viendo no era producto de un artefacto, sino que era real. Entonces, así fue como sumado a un gran número de experimentación, de años de experimentación, pues se logró comprobar que los astrocitos también poseen glutaminasa y que todo el glutamato que recogen de la hendidura sináptica no proviene de la neurona presináptica, sino que el mismo astrocito puede fabricar glutamato a partir de la actividad enzimática de la glutaminasa in situ. Esto genera eco, porque claro, hay una teoría establecida previamente que data en los libros. Entonces, parte de ese proceso de aprendizaje que a mí me llevó a obtener la tesis doctoral, pues me llevó también a ser una de las participantes activas de uno de estos descubrimientos. Entonces, de ahí pues la importancia de que usted puede estar participando en procesos demasiado importantes y no es consciente de ello, ¿no? Bien, desde una perspectiva clínica, el diagnóstico, por ejemplo. Entonces tenemos que claramente hoy en día un diagnóstico se hace en base, por ejemplo, a la sintomatología del paciente y pues a lo mejor a digamos, una bioquímica sanguínea, por ejemplo, que nos puede orientar hacia un diagnóstico específico, ¿no? Hay que pensar en, por ejemplo, cómo la medicina está migrando. Ahora, empezó a migrar hace un tiempo atrás con el uso de la aparición de las ciencias ómicas y está ahora casi que terminando de migrar a un prediagnóstico que puede ser o puede dejarlo a uno loco. ¿Por qué? Como médico, usted no puede imaginarse, por ejemplo, que usted tenga que analizar no solamente el fenotipo de esa persona, sino también su genotipo. Los estudios en cáncer nos han dejado muy claro, muchachos, que hoy en día las terapias deben ser personalizadas. Y cuando hablamos de personalizados, estamos hablando del contexto, es decir, del fenotipo de ese paciente y no solo de su fenotipo, sino de su genotipo, de su estilo de vida, para llegar a un diagnóstico, ¿vale? Y posteriormente a una terapia que sea personalizada. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, hacia esto está migrando, por ejemplo, esa perspectiva diagnóstica, ¿no? Y claramente, parte de esa migración es el uso de todas estas ciencias que ustedes ven aquí. Entonces, si yo miro un médico del futuro, yo me tengo que preguntar qué tipo de análisis voy a hacer, ¿sí? Pues, no son solamente esos análisis bioquímicos que desde luego son muy orientativos. También necesito incorporar en mi conocimiento cómo son esas metodologías de análisis, por ejemplo, genómicos, transcriptómicos, que identifican transcriptos específicos de un contexto patológico en un paciente, que se traducen a proteínas y generan un proteoma en concreto que es específico de ese paciente, que conlleva a un metaboloma también específico, ¿vale? Y que además
los análisis clínicos, los datos de imágenes, que también son bastante útiles, debo sumarles también esos componentes intermedios que hacen parte, por ejemplo, de la composición iónica de un organismo, de la tasa de recambio o la tasa de reacciones metabólicas que tiene lugar en esa persona. Mediante aproximaciones estadísticas yo puedo integrar todo este conocimiento finalmente, hacer integración de ciencias multiómicas para poder predecir o tratar enfermedades de una forma más eficiente. Asimismo, la integración de todo este conocimiento, doctores, nos puede permitir a nosotros, digamos, encontrar biomarcadores un poco más específicos de ese contexto patológico en esa persona con ese genoma en concreto. ¿Listo? Entonces, tener eso pues muy presente. Entonces, ¿por qué usted debería hacer investigación? Yo tengo que pensar y tengo que comentarles a ustedes que tenemos que mirar un poco hacia adelante. Entonces, ¿cuál es ese doctor del futuro? ¿Cuáles son esos skills que tiene que tener ese doctor del futuro? Entonces, vamos a empezar un poco de abajo hacia arriba. Uno de esos, digamos, skills, esas habilidades que debe tener ese doctor del futuro es que, digamos, estar involucrado en procesos de investigación. ¿Por qué? Porque es que la investigación, como lo dice acá, es el insumo del avance médico, ¿sí? Si no hay investigación, básicamente no hay tratamientos, ¿vale? Entonces, hay que pensar que cada que yo me estoy tomando una píldora para mejorar la calidad de vida, para quitarme algún tipo de dolor o algún proceso de inflamación, detrás de esa píldora hay todo un proceso de años de investigación y un equipo multidisciplinar trabajando en pro de que usted pueda tener esa opción. ¿Listo? Por ejemplo, a día de hoy, hace algunos años atrás, un poco muchos, más que pocos, pensábamos que la terapia génica iba a ser algo pues que eso no se le iba a creer, nadie le iba a comprar. Pues bien, hoy en día tenemos terapias génicas, por ejemplo, la terapia génica que sacó Novartis, que se llama Luxturna y que fue aprobada en el 2018. Esta terapia génica básicamente está dirigida a curar, a tratar, no a curar, sino más bien a tratar la ceguera hereditaria o enfermedades, por ejemplo, de ceguera asociadas a la degeneración macular. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, utilizando pues adenovirus. Son un tipo de virus que infectan, por ejemplo, las células, digamos las fotorreceptoras, que son inoculadas, pues obviamente con una inyección ocular, y que una vez dentro, ellas pueden ingresar por vía endosómica hacia las células de ese tejido en concreto y depositar allí copias adicionales de una proteína que normalmente se ve afectada, insuficiente o deficiente en este tipo de patologías, que es la proteína RPE65. ¿Por qué es importante esta proteína? Sabemos que metabólicamente hablando es una proteína que da o proporciona una enzima que se conoce como lactodo trans isomerasa. ¿Qué hace esa enzima? Esa enzima que es, digamos, producida a partir de esta proteína RP65, tiene capacidad de isomerizar el todotransretinol a 11-cis-retinol, que es el requerido para el tema de la visión o para el ciclo visual. ¿Listo? Entonces ya tenemos terapias aprobadas, terapias génicas. Entonces, los estudiantes en general de cualquier carrera pueden hacer partícipe o, digamos, pueden aportar también su grano de arena a todo este desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas terapias, ¿vale? Ahora, la investigación es una oportunidad de hacer algo nuevo. Por ejemplo, descubrir la vacuna, ¿vale? O generar esa vacuna, algo nuevo, innovación, ¿no? Entonces, participando en esos procesos de investigación podemos llegar a eso, pero para llegar a eso yo tengo que cambiar un poco el chip. ¿Y qué significa cambiar un poco el chip? Significa que yo tengo que pensar fuera de la caja. Estamos acostumbrados a pensar siempre en una misma vía, de una misma forma. Trabajar en investigación significa abrir la posibilidad a pensar de una forma distinta, desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, primero hay que tener esa disponibilidad, ¿vale? ¿Para qué? Para poder participar de nuevas, de la generación de nuevo conocimiento o de nuevos tratamientos, por ejemplo. Una de las cosas quizás importantes también, yo diría que más importantes dentro de un proceso de investigación, es cuando estos estudiantes llegan y pueden o tienen la posibilidad de conseguir un tutor o un mentor, ¿sí?
Un mentor es fundamental para que un proyecto que pueda, digamos, tener cierto éxito, ¿no? Entonces, ese mentor o ese proceso de supervisión constante, pues le permite a usted primero entrenarse a partir de la experiencia que esa persona tiene. O sea, esa persona no solamente le va a enseñar, sino que desde la teoría, sino también desde la práctica, ¿no? Eso genera motivación. Yo como estudiante de doctorado que fui, les puedo decir con toda certeza de que el hecho de que el mentor esté acompañándote a ti en ese proceso te motiva. Está sugiriéndote todo el tiempo qué hacer para que todos los experimentos que tú estás, digamos, direccionando sean exitosos, ¿vale? Te orienta, esa es básicamente la función, ¿no? Sirve de asesor, está ahí permanentemente y no solamente te sirve de coaching, sino también es un soporte para ti. Finalmente, creo que una de las cosas quizás que a ustedes de pronto les puede interesar más y que está detrás de este proceso de asesoría es que puede ese investigador principal escribirle una carta sustancial que le permita a usted ser posteriormente, por ejemplo, competitivo a la hora de escoger un programa de especialidad médica. ¿Listo? Dejemos de último el dinero. Vámonos a ir directamente a esta. ¿Puede la investigación darle a usted una ventaja sobre sus compañeros de clase? Sí, en efecto. Es una perspectiva totalmente distinta. Para empezar, dentro de ese proceso de aprendizaje y de formación hay mucha lectura. Cuando nosotros abordamos el conocimiento que hay disponible en las bases de datos, hay un peligro que es inherente a la búsqueda de información y es cuál, que hay información que es fiable, pero también hay información que no es fiable. Un proceso de investigación, cuando estamos inmersos en ello, pues nos da esa capacidad de conocer las fuentes que pueden ser fiables y a la hora de que yo tenga, por ejemplo, un paciente con un caso que es atípico, que se desvía dentro del algoritmo de diagnóstico, pues yo pueda acceder a esa información que es precisa y que es fiable. ¿Listo? Entonces, eso nos da cierto background para tener esa ventaja sobre los demás compañeros. Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de procesos de investigación están financiados. O sea, hay muchas empresas empresas, instituciones educativas y demás que ofrecen becas de pasantías de investigación para estudiantes de pregrado. Todas las que ustedes ven aquí y muchísimas más están disponibles en la base de datos. Claro, esto implica un trabajo adicional. ¿Cuál es ese trabajo adicional? Que tengo que sentarme en un escritorio a llenar aplicaciones y a buscar la información. Y eso también genera un gasto, una demanda de tiempo importante. Pero pues ahí, como dice el dicho, ¿no? El que algo quiere, pues algo le cuesta. Hay que buscar la información, hay que aplicar, no hay que tener miedos, porque hay muchas, y lo sé por experiencia propia, becas ahí esperando para ustedes. Bien, otras razones adicionales para poder, digamos, abordar esos procesos de investigación. A usted le puede dar una ventaja, como le dije anteriormente, sobre la competencia, cuando usted está, por ejemplo, aplicando para una especialidad médica, ¿sí? Oftalmología, ortopedia, cardiología, etcétera. El hecho de tener un currículum basado, por ejemplo, acreditado, desde luego, basado en el desarrollo de investigación con publicaciones, por ejemplo, de impacto en el ecocientífico, que generan, ecocientífico, pues para usted es significativo y le puede dar cierta ventaja a la hora, por ejemplo, de realizar una especialidad. También, como lo dije anteriormente, no solamente buscar fuentes fiables de información, sino que también desarrolla, quieras o no, una capacidad de escribir, de pensar y de plasmar de forma coherente y concisa esa información en un documento. Finalmente, pues le da esa posibilidad de conocer, por ejemplo, fuentes de validación de aquellas journals que me están, digamos, proporcionando información, como lo es, un ejemplo claro, Simago, en donde yo puedo ver, introducir aquí el nombre del journal y ver en dónde, por ejemplo, el ranking de esa revista y pues adicionalmente todo lo que está relacionado con Impact Factor, que de alguna u otra forma dicen pues mucho de esas fuentes de información. Bueno, finalmente, pues a mí me gustaría hacer como una reflexión acerca de lo que implica todo lo que implica el desarrollo de un proceso de investigación como tal, el desarrollo, por ejemplo, de un fármaco o la generación de nuevo conocimiento. Entonces me gustaría, es un video muy corto, 2 minuticos solamente, que vamos a estar aquí un poco analizando el detrás de esa píldora que usted se está tomando para mitigar un poco ese dolor, por ejemplo. Sí, lo hemos dicho anteriormente, detrás del desarrollo de una terapia o detrás del desarrollo de un medicamento hay un grupo de personas multidisciplinares que están trabajando 24/7
para que usted pueda tener esa opción en su tratamiento. Es multidisciplinar, desde luego. Entonces, importante tener eso en cuenta. Ahora, el camino de la investigación es un camino que necesita de bases fundamentales para poder llevarlo a cabo. ¿Y cuáles son? Pues la esperanza de encontrar ese nuevo conocimiento, de encontrar una cura, por ejemplo, para una enfermedad. Hay que tener que más a ustedes les puede generar un contexto, arduo trabajo. Investigar no es fácil. No es fácil y para nada es grato. Es supremamente frustrante. Pero cuando tenemos de fracasos que hay detrás. ¿Listo? Ahora, ¿qué se necesita adicionalmente para hacer investigación? Desde luego, conocimiento. El conocimiento es fundamental, pero el entrenamiento también lo es. ¿Listo? Adicional, y quizás una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes del semillero quizás es el compromiso. Una persona que está comprometida con lo que hace vale muchísimo. Desde luego hay que tener entrenamiento, pero para eso está el mentor. Y el conocimiento pues está forjándose desde que inicia ese proceso, esa etapa. Bueno, en fin, cuando realizamos una investigación hay diferentes preguntas que resolver, decisiones que tomar. ¿Listo? Me gustaría volverme aquí un poco para decirles que no solamente decir voy a hacer investigación y voy a dedicarme a solucionar un problema de salud. No, hay normas éticas. Hay que buscar talentos que tengan idoneidad para llevar a cabo, por ejemplo, esas investigaciones. Y una de las cosas quizás más importantes, recursos financieros, ¿vale? Músculos financieros que nos puedan patrocinar y adicionalmente infraestructura tecnológica para poder llevar a cabo sus experimentos. Luego, normalmente siempre se discuten en un panel el impacto ambiental de esos objetivos de trabajo, se tiene que discutir con expertos. Desde luego la ética, como les decía yo anteriormente, es fundamental. Los recursos económicos y el conocimiento también lo es. El dinero, desde luego, claro que sí, pero la ética, trabajar siempre bajo la ética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intentando buscar una solución a un problema de salud, ¿vale? Entonces, además, en general, desde todos los puntos de vista, la ética es fundamental en ese trabajo y en ese desarrollo de esas investigaciones. En todo lo que acarrea, por ejemplo, estudiar el impacto ambiental, trabajar en modelos animales para posteriormente llevar esos resultados a ensayos clínicos, siempre pensando en mejorar la vida o la calidad de vida de ese paciente. Puede tomar mucho tiempo, muchísimo dinero. Puedo estar en el camino equivocado, a pesar de que el objetivo lo estudié y el diseño experimental lo planifiqué con un grupo de expertos. Normalmente eso siempre puede pasar, siempre nos desviamos del camino. Pero hay una cosa que es muy importante en este momento tener en cuenta. Esos desvíos del camino no son en vano y normalmente generan nuevo conocimiento que es aprovechado para de alguna u otra forma hacer o complementar o hacer más efectivo el desarrollo o la dirección de técnicas, de metodologías para la obtención, por ejemplo, de ese fármaco. Así que siempre pensando en los pacientes. Y pues termino ya esta presentación con estos tips adicionales, y es que esa oportunidad de que usted desde su proceso de aprendizaje en esta carrera pues se decida a buscar un grupo de investigación, que es importante que lo haga en los primeros años. Eso le permite a usted crecer mucho más, aprender mucho más durante un periodo de tiempo mayor y al final tener resultados que pueden ser de impacto y generar eco, ¿no? Normalmente debemos trabajar bajo la dirección inicialmente en un proceso de aprendizaje, bajo la dirección de personas que tienen, digamos, conocimiento y idoneidad para ese tipo de trabajos. Normalmente no hacemos lo contrario, ¿no? Y, por favor, hay muchas becas que están disponibles para ustedes. Así que hay que tener un poco más de voluntad, de ganas de investigar cuáles son esas fuentes y de invertir tiempo en ello. Así que con esto termino, muchachos. Muchísimas gracias. Desde luego, agradecimientos especiales a los grupos donde, digamos, he dedicado mayor parte de mi tiempo, al grupo de investigación cancerómica, al grupo de investigación, al Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Universidad Javeriana y pues a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Vamos a dar un... Ok. Cuéntame. No, te iba a preguntar que si hay preguntas en el chat o lo que sea, pues...
estamos acá. Tenemos un comentario, si quieres revísalos, de Claudia Inés Rojas Méndez. Uh-huh. Buenas noches, Claudia Rojas, estudiante de quinto semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Universidad del Tolima. Semilleros de investigación, sí, perdón, vale. Es como su presentación, entonces no tenemos ninguna duda, todo quedó súper claro. Preguntas, algunas dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, parece bueno, que todo más que claro, yo creo que estos espacios son un poco más como para retroalimentar, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien tenga algo, no sé, algún comentario al respecto, más que una pregunta. No tenemos preguntas por acá. No, señora, por el momento no. Agradecemos a todos por la... espera. Diana Carolina Poveda Corredor pregunta, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación en los grupos de semilleros? En los semilleros de investigación, ¿qué tipo de dificultades o qué dificultades se pueden presentar? Bueno, digamos que en los semilleros de investigación yo no creo que realmente se presenten dificultades. Todo semillero de investigación necesita de un aprendizaje previo. Entonces, digamos que de pronto la primera dificultad para el estudiante es ver que no se va a ver inmerso directamente en el desarrollo de alguna aproximación experimental para solucionar o para abordar una pregunta de investigación. Primero hay una fase de aprendizaje, ¿no? Yo creo que desde que haya voluntad de la investigación y desde que el tutor esté ahí viendo esa voluntad, limitaciones no deberían haber. Actualmente tenemos, por ejemplo, limitaciones pues, que están obviamente relacionadas con el tema de la pandemia, que es la poca, digamos, el poco desplazamiento que podemos hacer hasta la universidad, hasta las dependencias. Pero dificultades como tal, de pronto un poco el tiempo, pero digamos que hay formas de organizarse, como les digo. La investigación es algo que es un poco más de compromiso y hay que saber que si, pues obviamente nuestra carrera está demandando algo de tiempo, pues la investigación lo va a demandar igual. Y no es un trabajo fácil, como les digo, pero créanme que cuando trabajamos en ello y tenemos mínimos resultados son más que gratos, ¿no? Entonces, pues limitaciones como tal realmente no veo para estudiantes de semillero. De pronto el número de estudiantes, sí, porque las dependencias actualmente pues no podemos trabajar 50 en un espacio reducido, ¿no? Entonces de pronto van a haber tiempos de espera para que ellos puedan acceder a sus semilleros de investigación, pero desde luego siempre están las puertas abiertas y hay total disponibilidad para hacer esos procesos de mentoría. Así que pues como tal, limitaciones no. Andrés Martín. Sí. Andrés Martínez pregunta, buenas noches, doctora. ¿Qué recomendaciones tiene para los estudiantes de primer y segundo semestre que desean iniciar los semilleros de investigación? Iniciar. Es bastante inteligente el hecho de buscar grupos o semilleros de investigación en los primeros años de medicina. ¿Por qué? Precisamente por intentar solventar una de las principales razones por las que los estudiantes no van a los semilleros y es la falta de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que de alguna u otra forma, empezando más temprano, pueden ese poco tiempo dedicarlo, digamos, a aprender cosas básicas en primero, segundo, en tercero ya tener un conocimiento previo que le permita ser un poco más resolutivo y a medida que vamos aumentando el tiempo, pues ya poder, digamos, ser bastante activo en el proceso de investigación. ¿Sí? Entonces, me parece que es fundamental y parte de mi tip es que ingresen temprano a los semilleros de investigación. De acuerdo, Doc. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno. Hasta el momento agradecemos a todos por la participación y a la doctora Carolina por aceptar nuestra invitación y brindarnos esta excelente charla. Muchísimas gracias. Doc. Vale, Camila, muchas gracias a ustedes y pues por allí los esperamos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Vale, hasta luego.